Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar hablando de las funciones, vamos a seguir hablando un poco más del tema y bueno, nos quedamos en que habíamos creado esta función que lo que hacía era calcular la velocidad con base a la distancia y el tiempo que nosotros le pasáramos como parámetro. Le pasábamos la distancia, el tiempo, ya sea que le pasáramos una constante o una variable y calculaba la velocidad y aquí imprimía esto. Bien, pero nosotros podemos todavía modularizar más el código, o sea, podemos hacer, por ejemplo, esto es una acción, aquí estamos imprimiendo el valor de velocidad, por lo cual como esto es una acción, yo podría poner esto como una función aparte. Entonces yo aquí voy a crear otra función que no va a retornar ningún valor, esta solamente va a realizar una acción y se va a llamar imprimir velocidad. Lo único que va a hacer esta función es que me va a imprimir la velocidad calculada en esta función. Y lo único que va a hacer esta función pues va a ser exactamente esto. Me va a imprimir el valor de velocidad. Entonces, esta función lo que va a hacer es que va a llamar a la función calcular velocidad que está aquí, la va a llamar aquí, va a calcular la velocidad con base a la distancia y el tiempo y al final nos va a retornar, pues prácticamente esta función lo único que va a hacer es va a imprimir el resultado que se obtuvo en esta función. Es así de simple. De esta forma estamos modularizando el código en funciones. Esta función calcula la velocidad y esta función imprime el valor que nos retorna esta función mediante esta sintaxis o este formato. Bien, entonces obviamente en esta función también le vamos a tener que pasar los mismos parámetros, distancia y el tiempo. También en double. Entonces le pasamos la distancia, el tiempo y esa distancia y tiempo que nosotros pasemos aquí, ya sea como constante o como variables, se van a introducir en esta función. Se va también a introducir, esto se va a introducir como distancia, esto se va a introducir como tiempo y entonces va a calcular aquí velocidad es igual a distancia sobre tiempo con base a las variables que nosotros hayamos pasado aquí y nos va a retornar velocidad. Entonces nos va a retornar el valor de velocidad, que es una variable de tipo double, y al final nos va a imprimir en pantalla el valor de velocidad es, y nos pone el valor de velocidad, y nos pone metros sobre segundos. Bien, entonces aquí ya tenemos todo, nuestra función, y lo único que tenemos que hacer para que esto funcione, solamente tendríamos que llamar a la función imprimir velocidad, ya que imprimir velocidad, dentro de imprimir velocidad se encuentra calcular velocidad. Por lo cual si yo hago llamar a esta función, implícitamente también estoy llamando a esta función. Entonces, para que todo salga como yo espero, pues nada más tengo que imprimir velocidad, poner la distancia y después incluir el tiempo. Bien, podría decir yo que aquí ya tengo el resultado final, pero me voy a dar cuenta que me va a marcar un error al momento de compilar y ahorita vamos a hablar de ese error. Bien, entonces para comprobar esto vamos a compilar y me aparece un error y me dice calcular velocidad no está declarado en este ámbito, en todo este espacio. O sea, calcular velocidad no está declarado, por lo cual si calcular velocidad no está declarado, entonces para el compilador yo no puedo utilizar calcular velocidad. A ver, ¿cómo está eso? Si yo según yo, pues yo sí lo puse, o sea, yo aquí puse calcular velocidad. ¿Por qué el compilador me está diciendo que no está declarado? Bueno, en el momento en que yo declaro esta función, atrás no está calcular velocidad. Entonces, esta función yo la definí en este punto del código y aquí yo estoy poniendo calcular velocidad. Pero aquí el compilador lo que pregunta es, ¿pero en dónde está calcular velocidad si yo no lo estoy viendo aquí arriba? Claro, después calcular velocidad empieza a aparecer aquí abajo, pero el compilador eso no lo sabe. El compilador sabe solamente hasta ese punto que calcular velocidad no ha aparecido. Entonces, como para él calcular velocidad no está declarado, para él no existe. Entonces, es imposible llamar la función calcular velocidad que para este punto no existe. Yo puedo solucionarlo de una forma muy sencilla y es que simplemente voy a poner la función calcular imprimir velocidad, la voy a poner después de calcular velocidad. Y entonces, ahora sí, calcular velocidad ya se encuentra arriba. Entonces, al punto en que aparece calcular velocidad, calcular velocidad ya la definí antes. Entonces, ahora sí existe. Entonces, si yo compilo esto, pues ya no
ya no me va a marcar ningún tipo de error. Vale, y ahora sí, ya no marca ningún error. Y vamos a compilar para ver si funciona bien. Y nos aparece el valor de la velocidad es 3.333. Eso está bien porque pues distancia es 10 y tiempo es 3, entonces 10 sobre 3 nos da 3.333 metros sobre segundos, por lo cual funciona perfectamente. Entonces aquí lo único que tuvimos que hacer es cambiar el orden de las funciones, poner primero la función que vamos a utilizar en la segunda y después hacemos llamar la segunda función. Pero si nosotros nos damos cuenta, pues esto se va a complicar demasiado, porque nosotros tenemos que verificar el orden de las funciones para ver cuál va primero, cuál pongo después. Entonces eso se vuelve muy complicado en el término de utilizar las funciones dentro de nuestro programa, por lo cual siempre poner las funciones acá arriba no es recomendable. Ahora yo normalmente en los programas me verán utilizar las funciones acá arriba porque es la forma más simple de hacerlo. Y además yo conociendo cómo es el orden, pues intento no equivocarme al momento de llamar las funciones. Pero bajo lo que es el convenio del lenguaje C++, las funciones, lo recomendable es que nosotros lo hagamos de la siguiente forma. Vamos por partes. Entonces, vamos a decir que yo me equivoco y la pongo aquí arriba, y entonces recordamos que eso nos da un error en la compilación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar todo esto? Bien, muy sencillo. Para eso para eso se utiliza lo que se conoce como prototipo de funciones. Y un prototipo de función simplemente es esto, es agarro todo lo que aparece aquí sin tomar en cuenta las llaves y lo voy a copiar aquí arriba. Así de simple. Y esto es como una sentencia, como es una sentencia de declaración, es como cuando yo declaro una variable x es igual a 4, entonces para finalizar la declaración de esta variable, pues simplemente pongo punto y coma. Así de fácil. Bueno, pues igual la declaración o la declaración de un prototipo de función es igual. Lo que estoy haciendo es declarar, esta es una función de tipo vacío con este nombre que nos acepta este tipo de parámetros y pues prácticamente con eso estamos declarando que existe una función de eso. Es como declarar una variable prácticamente. Entonces aquí finalizamos con punto y coma como cuando declaramos una variable. Es casi lo mismo que una variable porque si nosotros por ejemplo aquí utilizamos la variable x, entonces aquí me va a aparecer un error porque me va a decir x no existe. Como tal x no existe, entonces me va a decir declara la variable x. Pues igual aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí pasaba exactamente lo mismo, como calcular velocidad no existía, entonces como no existía calcular velocidad, entonces esto es un error de compilación porque aquí me está diciendo estás utilizando una función que no existe. Claro, abajo existe, pero en este punto todavía no existe. Pues igual si yo utilizo una variable x y yo la declaro aquí abajo, bueno, pues sí, la estoy utilizando aquí, pero en este punto todavía no existe. Existe hasta acá, pero no me sirve que exista hasta acá si yo la estoy utilizando aquí. Entonces, para que esto funcione, pues yo la tengo que declarar aquí arriba. La declaro aquí arriba y ya la ocupo aquí abajo. Entonces, primero tenemos que crear una variable y después tenemos que utilizarla. Pues lo mismo sucede con las funciones. Para que nosotros utilicemos una función, aquí, pues a este punto no existe. Y como no existe, pues entonces no la puedo utilizar. Ahora, abajo ya existe, pero lamentablemente cuando yo la necesitaba no existía. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí arriba es que tengo que hacer mis prototipos de funciones, que es una forma de declarar al programa que existen estas funciones. Entonces, voy a poner el prototipo de estas funciones y esto es, pues le voy a poner aquí, prototipo de funciones. Y entonces, esta es la zona donde voy a declarar mi prototipo de funciones y me falta poner el prototipo de la otra función. Y la voy a poner aquí abajo. De igual forma, punto y coma, porque es la declaración de un prototipo. Entonces, aquí ya tengo el prototipo de dos funciones. Este es el prototipo de la función imprimir velocidad y el prototipo de la función calcular velocidad. Entonces, si yo no ponía esto, si esto yo lo quitaba, entonces esto es un error de compilación porque calcular velocidad no sabe que existe calcular velocidad. Pero si yo pongo aquí el prototipo de las funciones, esto ya deja de ser un error porque entonces lo que pasa aquí es que aparece la función imprimir velocidad y aparece calcular velocidad y entonces lo que hace el compilador es buscar calcular velocidad y gracias a que ya ahora sí ya se encuentra calcular velocidad declarada como un prototipo de función, entonces ya sabe que esta función existe, acepta dos parámetros de tipo double
y lo que va a hacer después es buscar la función. En este caso la va a encontrar aquí. Ya que la encuentra aquí, entonces ahora sí la utiliza. Entonces la finalidad de usar prototipo de funciones es que nosotros podemos no tener que andar lidiando con el orden en que nosotros declaramos nuestras funciones. Entonces aquí estamos utilizando la función calcular velocidad, que antes no estaba arriba, pero ahora gracias al prototipo de las funciones ya se encuentra aquí arriba calcular velocidad. Entonces, gracias al prototipo de funciones ahora sí podemos evitar estos errores en la compilación. Y para comprobar que esto ya funciona, simplemente vamos a compilar. Y como podemos ver, gracias al prototipo de las funciones, ya no nos marcó el error. Y compilamos y ejecutamos, y nos dice que el valor de velocidad es 3.333. Eso quiere decir que ya gracias al prototipo de funciones, ya no necesitamos andar lidiando con el orden en que declaremos nuestras funciones y cómo las utilizamos. Bien, en las declaraciones de el prototipo de funciones, te ponemos aquí la distancia y el tiempo, distancia en el tiempo. Yo lo normal, lo que recomiendo es que en el prototipo de las funciones nosotros dejemos esto. Dejemos aquí en los parámetros el nombre de los parámetros, ya que por ejemplo yo los puedo simplemente omitir. Yo puedo dejar esto así, así, así y así. Entonces, ¿por qué? Porque en el prototipo de las funciones solamente tengo que indicar el tipo de valor que retorna la función, el nombre de la función y el tipo de dato que retorna, que más bien el tipo de parámetros que va a utilizar. En este caso, lo que el prototipo de la función me está diciendo es que va a utilizar dos parámetros que son de tipo double. De igual forma, esta función me va a retornar un double, se llama calcular velocidad y acepta dos parámetros. Un parámetro es de tipo double y otro parámetro es de tipo double. Si nosotros compilamos, vemos que tampoco hay ningún error. Y como vemos, no nos marca ningún tipo de error. Y de igual forma nos imprime el valor de 3.333 y nos imprime lo mismo. Eso quiere decir que aquí no necesariamente tenemos que poner el nombre de la variable que nosotros vamos a utilizar en la función, pero cuando nosotros, esto es el prototipo de función y esto se le llama definición de función. Entonces, aquí vamos a decir que estamos declarando la función y aquí la estamos definiendo. Entonces, en la definición ahí sí va a ser obligatorio poner el nombre de la variable que nosotros vamos a utilizar en los parámetros. O sea, aquí sí tiene que existir distancia, tiene que existir tiempo, y aquí también tiene que existir distancia, y aquí también tiene que existir tiempo. Es decir, en la definición de las funciones sí tenemos que poner el nombre, pero cuando estamos declarando el prototipo de funciones, nosotros podemos omitir el nombre. Yo como tal no recomiendo eso, no recomiendo que hagamos eso, porque de alguna forma nos ayuda a tener mejor la documentación de nuestro programa, ya que normalmente esto que nosotros tenemos aquí van a ir en los archivos de encabezado. Por ejemplo, este es un archivo de encabezado que se llama IOStream, y nosotros podríamos poner una librería aquí también que se llame, por ejemplo, física.h. Y esto va a ir dentro de física.h, y estos archivos IOStream o física.h que son encabezados nos ayudan a entender en la documentación del programa para qué sirven las funciones. Entonces, si todo esto, el prototipo de funciones tiende a ir en ese tipo de archivos, eso lo mencionaré más adelante. La cuestión es que si yo omito tiempo, distancia en el prototipo de funciones, no nos genera problema alguno quitarlos. Pero yo recomiendo siempre ponerlos porque nos ayuda a tener mejor documentado el programa. Por ejemplo, si yo en el prototipo de la función veo que se acepta una variable double que se llama distancia, pues me ayuda a entender que aquí más o menos voy a utilizar una variable que significa que puede ser la distancia de algún parámetro. Entonces, por documentación yo recomiendo dejar el nombre en los prototipos de funciones. Bien, pero eso a lo mejor ahorita que lo estoy diciendo no tiene mucho sentido, pero lo voy a mencionar más adelante, cuando en los siguientes videos que voy a seguir hablando de funciones esto va a tener más sentido. Bien, la cuestión es que ya que tenemos aquí nuestro prototipo de funciones, pues ya no importa en qué punto del programa estén definidas las funciones, porque gracias a los prototipos de funciones, yo lo único que tengo que indicar en el programa es dónde se encuentran mis funciones. Tengo que indicar que existen esas funciones, y ya que le indicamos al programa que existen esas funciones, pues simplemente el programa ahora le queda buscarlas, ¿no? Si yo decido poner estas dos funciones en lo más recóndito del programa, o sea, yo decido mandarlas hasta abajo, ¿no? En este caso las mando hasta abajo, las definiciones, pues no importa porque yo ya las declaré aquí arriba. Entonces, lo que le estoy diciendo es que me busque una función que se llama imprimir velocidad, y entonces va a buscar arriba y va a decir, ah, ok, aquí está imprimir velocidad, entonces la voy a ir a buscar. Ok, aquí está imprimir velocidad.
Dice, imprimir velocidad necesita una que se llama calcular velocidad. A ver, ¿dónde está? Dice, ok, existe la variable, la función calcular velocidad. Entonces, voy a buscar la función calcular velocidad. Ok, aquí está calcular velocidad. Entonces, hacer el prototipo de funciones nos ayuda a tener declaradas las funciones y decirle al sistema que sí existen y que lo único que tiene que hacer el sistema es buscarlas en donde se encuentren. En este caso se encuentran aquí abajo. Entonces, lo ideal de un programa de C++ es tener aquí el prototipo de funciones en la parte de arriba, declarar todas las funciones y en la parte de abajo poner la definición de las funciones. Y bien, solamente para corroborar que también si yo pongo aquí la definición de las funciones funciona perfectamente y aquí arriba los prototipos, pues voy a compilar para ver que no hay ningún error. Y bien, como vemos no nos marca ningún error, todo se compila normal, compila bien, ejecutamos y nos devuelve el valor de la velocidad de 3.3, o sea, esto funciona perfectamente. Entonces, recordamos, lo ideal es tener prototipo de funciones aquí arriba y por convención es la definición de funciones aquí abajo, aunque igual las podríamos tener aquí arriba, no habría ningún problema, pero simplemente es por convención, por intentar respetar lo que los programadores ya hacen en sus programas normalmente, ¿no? Para no generar confusiones en un trabajo en conjunto. Pues bueno, más adelante pues, seguiré hablando de funciones, nos vemos en un próximo video.